pregunta que nos ha formulado Enrique Cornejo, ¿qué se necesita para mantener el desarrollo? Es la entrelínea de esa pregunta conlleva que no estamos desarrollando, que estamos en declive. Entonces hay que hacer una pequeña referencia desde cuándo podemos tomar PPK gobernó aproximadamente 1 año y 8 meses, Vizcarra 2 años 8 meses, Merino 1 semana, Sagasti 8 meses, Castillo 1 año y 4 meses, y ahora la señora lleva 9 meses, la señora Boluarte. Para algunos el declive puede arrancar con PPK, para otros puede arrancar con Vizcarra, para otros el declive culminó con la salida de Castillo, para otros puede culminar con la salida de la señora Boluarte. Según eso tendremos que el declive ha durado en su extremo máximo de PPK. Al final la señora Boluarte sería una década. Si tomamos de Vizcarra a la señora Boluarte, tenían aproximadamente 8 años, 7 años y pico. Y si tomamos de Vizcarra a la salida de Castillo, serían 6 años y pico. Son distintas maneras de computar este declive, en la esperanza de que en 2026 haya una situación distinta. Ahora, yo veo que por ahora el control que lo lleve primero Tarola, la proyección que le está dando, si no varía, creo que continuará hasta el 2026 el declive. Puede haber cambiado las proclamas políticas, las declaraciones políticas, pero el declive económico, que es lo que seguramente le interesa a la concurrencia, que son ciudadanos todos jóvenes, que buscan empleo, y lógicamente que ven que no hay empleo y crece la delincuencia, que siempre es así, por supuesto. A medida que no hay empleo, crece la delincuencia, creo que esa es la preocupación central, y puede esto prolongarse en la medida en que no hay un viraje en los sustantivos, no en las declaraciones de las proclamas, que ya son mucho más suaves comparadas con lo que hubo antes, mucho menos peligrosas, pero que vaya a acabar con el declive económico en tanto tenga este nivel de gabinete lo veo remoto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la situación esta? Los incentivos para la inversión normalmente los dividen en los que van al rédito, mejorar el rédito, y los que van a mejorar a los que aseguran el principal. En las épocas con planes, proyectos, con leyes sectoriales, etc., que el señor Marley conoce mejor que nada porque trabajó mucho en el sector de la ley de industria, ¿cómo se manejan las cosas? Las cosas se manejaban en esa época, era toda la etapa de la sustitución de importaciones, se manejaba en base a incentivos tributarios y crediticios, ¿no? Teníamos una banca de fomento que daba créditos preferenciales, y teníamos en el ámbito tributario reinversiones, tarifas arancelarias preferenciales, tasas de impuestos preferenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese era el manejo, y había una banca de fomento que daba créditos preferenciales. Eso ha desaparecido. Ahora no se maneja la política con planes y sectores específicos, sino no hay singularidades, digamos, todos son más o menos en lo mismo. Además ocurre que tenemos una caída del Producto Bruto Interno y que eso quita pues posibilidades de recaudación, y el recaudador no es muy sensible y a veces es muy invasivo. El recaudador ha sido tan invasivo que está aumentando los niveles de informalidad del 70 al 80%. Ya hay fenómenos como no recaudan impuesto a la renta, ahí donde ven una transacción financiera, una transferencia financiera, y se ha pagado el impuesto a las transferencias financieras, ya creen que hay renta. Y de repente eran recursos que existían anteriormente. Entonces, lograron. Esa posición invasiva hace el efecto contrario al deseado, porque en lugar de aumentar la cantidad de contribuyentes, lo disminuye. La gente huye, no quiere ser contribuyente, y están aumentando la cantidad de
de los informales, ¿no? Entonces una política de mercado. Entonces, Estado en esta situación, ¿cuál es el único incentivo que queda para la inversión? Porque ya no hay esta diferencia, que te puedo dar un tipo de cambio preferencial, te puedo dar un tributo más bajo, te puedo dar crédito por la banca de fomento barato, ¿no? Ya no hay esa diferencia. ¿Cuál es? Es la estabilidad y la seguridad jurídica. Pero la estabilidad y la seguridad jurídica presuponen un gobierno predecible, un gobierno confiable, y eso precisamente no es. Buena pregunta. ¿Cuál es el trasfondo de que no haya predictibilidad y confianza en el Estado? Y cuando no hay predictibilidad y confianza en el Estado, la actitud de la gente se vuelve de corto plazo. Yo solo pienso en el corto plazo. Ya el mediano plazo no pienso, y menos el largo plazo. ¿Cuál es ese trasfondo? Para mí, para referirme a este trasfondo, quisiera hacer una división, una separación entre lo que es Estado y lo que es patria. El Estado, en esencia, es la coacción legal, ¿no? Alguien tiene que tener la coacción, tiene que tener la fuerza para que se hagan las cosas. Cuando la coacción no es del Estado, es delito, es delincuencia, o es un monopolio sancionable. El Estado es la coacción legal. Y el Estado también es un sistema de transferencias. Le quito al consumidor vía los impuestos indirectos, le quito al productor vía los impuestos a la renta, y se lo doy al administrador del bien común. ¿Quién es el administrador del bien común? El elegido, los electos. Es muy importante que los electos sean de cierto nivel. Ya hablaremos de los electos. Entonces, ese es en esencia el Estado. ¿La gente se identifica con el Estado? No necesariamente. La gente no se identifica con el Estado. ¿Cuál es el marco del Estado? El marco del Estado es la Constitución. La Constitución es el marco que encuadra el Estado. ¿Y qué está ocurriendo a partir de Vizcarra en adelante que ha venido ocurriendo? Que con esto de que se eliminen los partidos tradicionales y que vengan los nuevos partidos, hemos entrado en esta cosa de que cada quien quiere una constitución a su medida, un Estado a su medida. Hay inclusive pretendientes a la presidencia que es decir, la solución que está en que el que llegue a la presidencia tenga el poder de sumariamente matar a los corruptos, sumariamente, por decirlo. Entonces, cada uno tiene un Estado a su medida, y por lo tanto una constitución a su medida. No hemos zanjado el tema se debate todos los días en televisión, no se zanja. Cada cual quiere un Estado a su medida porque la Constitución la quieren a su medida. En Inglaterra, por ejemplo, no hay una Constitución escrita. Dirán entonces, ¿cuál es la Constitución? La historia. La Constitución es la historia. Una película inglesa ahora tienen los precedentes históricos. El rey tal dijo tal cosa, actuó así, es el precedente. La patria tiene la virtud de que su marco es la historia. Y la historia normalmente no se puede cambiar. Cuando se cambia, y es una cosa delicada, como a veces se intenta cambiarla, es que quieren o destruir la patria o transversar las cosas, ya es una cosa seria. Entonces, así como la gente no se identifica necesariamente con el Estado, sí se identifica con la patria. Lo vemos mucho en el fútbol, por supuesto, y es el ejemplo clásico, cuando se identifica la patria Perú. Entonces, con la patria sí se identifica, pero en el Perú, desgraciadamente, la dosis de Estado que ha habido, que le han imprimido a la gente, los últimos años de Estado, y que este debe ser el Estado, la Constitución debe ser así, debe ser así, y con eso logramos la felicidad, el bien común, el nuevo administrador del bien común va a ser así, va a ser. Ha sido muy fuerte, tanto que la dosis de patria ha ido declinando. Yo no soy un educador, no soy experto, no sé si es por la educación cívica, no sé si es por los símbolos patrios que ya no hay servicio militar obligatorio, no sé, pero la dosis de patria ha ido un poco
ha ido perdiéndose. En generaciones anteriores la presencia de patria era mucho más fuerte. Ahora, estos administradores del bien común, es decir, lo que le hemos quitado al consumidor, lo que le hemos quitado al productor, ¿no? ¿Cómo llegan a administrar esto? Todo sistema tiene la forma de seleccionar quiénes van a llegar a la cúspide y quiénes no van a llegar a la cúspide. En los países totalitarios llegan a la cúspide dentro del partido, la pelea es dentro del partido. Hay un ejemplo muy gráfico, el actual presidente de la China tuvo que soplarse que a su papá, o desaparecieron, y se quedó callado, para ser gobernador de las provincias más importantes, productoras, donde está todo el control manufacturero, y después cuando llegó al poder, donde desapareció toda la política de Mao y reivindicó a su padre. Entre tanto se tuvo que hacer. Porque si él salía del partido, desaparecía. Los partidos unidos. En los partidos a la antigua peruana eran los partidos tradicionales, donde había una preselección en el APRA, en el Popular, en el PPC, en la izquierda del social progresismo, hasta en el mismo izquierda estalinista que había en el Perú. Había una preselección, había una suerte de selección previa. Y además el que llegaba al Parlamento llegaba con ataduras ideológicas, no se pasaba de un partido a otro, etcétera, etcétera. Hoy día los partidos yo los veo más como empresas formadas con los excedentes que han producido las universidades, los excedentes que han producido ciertos grupos de poder en provincias, que han controlado los gobiernos provinciales, y el que llega al Parlamento se autogestiona, no tiene ninguna atadura ideológica. Él se autogestiona para su avance político, avance profesional, se autogestiona, ¿no?, en función de sus intereses. Entonces, y esto se replica, como tenemos 25 gobiernos regionales, que podrían ser mucho menos, bueno, esto se replica en 25 gobiernos regionales. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Una dispersión tremenda en el manejo de los fondos públicos. Es imposible que Contraloría haya un control concomitante. Por eso es que como no hacen un control concomitante, todo acaba en acusaciones fiscales. No podemos vivir permanentemente. Tanto que ya hay ministros con acusaciones fiscales que, mientras no los condenen, siguen de ministros. Esto es una cosa pues un poco ya avanzadísima, digamos, la vanguardia, ¿no? ¿Cómo puede ser? Entonces, ese es el esquema en que estamos viviendo. Entonces, ¿quién hace verdaderamente el control? Los periodistas. Hoy día son la televisión, los periódicos, los que verdaderamente hacen la función de la Contraloría. La Contraloría no hace ninguna tarea de control concurrente. Al final, cuando compilará la documentación para llegar a darles información, cuando llegue la contratación fiscal. Entonces, esa es la realidad. ¿Puede esto llevar al ciudadano a tener una actitud de mediano o largo plazo? No. La actitud de corto plazo. Todo está en veremos, todo está. Vamos a ver qué pasa. En otro ámbito donde se refleja también esta situación es en la globalización. La globalización nos lleva a tener esta nueva diplomacia que es la multilateral. Y nos vinculamos a organismos que pueden ser financieros o no financieros. Los organismos financieros normalmente tienen objetivos muy claros. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc. El Fondo Monetario intenta que los países tengan reservas, que tengan liquidez internacional, que puedan pagar, etc. ¿No? Entonces, chequea la balanza de pagos, cómo está, exporta, no exporta, si exporta, va a poder pagar su cuenta, no hay problema. Con 75.000 millones de dólares guardados en el Banco de Reserva, al señor Velarde le abren todas las puertas. El Fondo Monetario, en Wall Street, lo que sea, se llaman a abrir 75.000 millones de dólares. Uno va a abrir la puerta, además que no los usa, están guardados. Entonces, esos organismos tienen objetivos, digamos, como que el
estatuto del organismo no va a variar, no hay riesgo. Pero los que no son financieros, los organismos que no son financieros, cambian normalmente de agenda y de organigrama. Por ejemplo, el sistema interamericano nació con la famosa frase de América para los americanos. Toda la inversión venía de Estados Unidos. De ahí pasó la Comisión de Derechos Humanos, la pusieron en Miami porque tenían miedo de que los que estaban entrando de Cuba iban a hacer destrozos de Miami, pero no. Hicieron florecer Miami porque pasaron los más capacitados, los otros se quedaron en Cuba. Después la Comisión se dedicó a los países del Caribe, ahora se dedica a nosotros, ¿no? Y el negocio que ello conlleva, pues si convertimos a los militares de los villanos, entonces los estados tienen que pagar procesos para probar que no eran los villanos y que no le quitaron los derechos humanos a los que se alzaron en armas, etcétera, etcétera, y ganan pues lo de la Corte San José, ganan la ONG, ganan el sistema. Si te sale, le quitas el negocio. Entonces, antes solo hacían el negocio con los países del Caribe, ahora lo hacen con el Perú, con Brasil, que yo sepa, o Chile, no nos han metido, Argentina, con la Madre Mayo un poco por ahí, pero... Entonces, en el caso de Naciones Unidas, también la agenda del organigrama de Naciones Unidas valió mucho. Principiaron con decolonización. Por supuesto, Churchill y De Gaulle y todos los que no querían decolonización, querían mantener su colonia. Pero los americanos forzaron la decolonización y Naciones Unidas, que tenía 45 países participantes, acabó en 150 y tantos. ¿Por qué? Porque se decolonizaron todos los países del África, ¿no? Entonces, pero después de decolonización vino la política de sustitución de importaciones y ahora ahí es la otra política, la de población. El hemisferio norte quiere seguir con una combustión muy alta para seguir manteniendo sus estándares de vida, entonces quieren que el hemisferio sur limpie lo que sucede en el hemisferio norte, que la gente no se reproduzca, promocionan todo lo que sea no reproductivo, que la gente no se reproduzca, que tenga conductas sexuales no reproductivas, que estén a favor del aborto, pero todo es al final la población. Inclusive lo climático es la población, mantener esos niveles de población porque la tierra no aguanta. Entonces las agendas las van cambiando. El riesgo de nuestros actuales administradores del bien común, electos así por estas empresas electorales que han quedado ahí, es que no creo que tengan clara conciencia. Y generalmente las nuevas ideas nacen de los países con identidad nacional muy fuerte, pero se experimentan en los países con identidad nacional menos fuerte, en los países más débiles. Entonces yo creo, querido Enrique, que todos estos problemas tienen que ser salvados, tienen que ser resueltos, el Perú tiene que resolverlos. Se trata de resolver todas estas cosas, de regresar a partidos con ideología, con anclajes, que lleguen los administradores del bien común, llegue gente con compromisos serios, ¿no? Para que haya las condiciones para que la gente principie a pensar no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, y ahí va a haber un desarrollo sostenible. Entre tanto, estamos en una etapa de corto plazo. Las etapas de corto plazo no son de crecimiento, son de duda. Y eso no se va a resolver mientras no se saquen todos estos temas. Gracias.